¿Viene a tu mente la imagen que te grabaron de Abraham al borde de asesinar a su hijo por un mandato divino? Aquel temor reverente que sentías al pronunciar el nombre de Moisés, el hombre que supuestamente partió un mar y descendió de una montaña con tablas grabadas por el mismísimo dedo de Dios. ¿Recuerdas las horas perdidas memorizando interminables listas genealógicas de patriarcas que, se dice, vivieron casi un milenio, construyeron arcas imposibles y mantenían conversaciones casuales con el Creador? Pues bien, prepárate para una verdad que no solo cuestiona, sino que pulveriza los cimientos de lo que te enseñaron en el catecismo. 7 de los personajes más cruciales de la Biblia, las mismas figuras que se utilizaron para construir tu fe, para exigir tu obediencia y, peor aún, para instalar el miedo y la culpa en ti desde que eras un niño, jamás fueron reales. No me refiero a figuras de segunda, hablo de los pilares fundamentales que sostienen el judaísmo y el cristianismo, los héroes, los profetas y los patriarcas que te vendieron como figuras históricas, reales y documentadas. Esta revelación no es una moda pasajera. Fue Baruch Spinoza, el gigante de la filosofía judía, quien en 1656 pagó el precio más alto por ello, siendo maldecido, escupido y expulsado de su propia comunidad con el anatema más severo, todo por atreverse a decir en voz alta lo que los académicos sabían en silencio. Este pulidor de lentes, que vivió en el ostracismo y murió solo a los 44 años, dejó tras de sí una bomba intelectual tan potente que la Iglesia intentó enterrarla bajo censura durante siglos. En su tratado teológico-político, Spinoza no solo desafió la autoría divina de las Escrituras, sino que desnudó la verdad. Personajes completos fueron fabricados, inventados, construidos como herramientas directas de control social. Lo que te voy a decir ahora es vital, no es un tema para debatir en la mesa familiar, es una verdad que, una vez vista, te obligará a enfrentar una pregunta brutal: si estos 7 personajes son ficción, ¿qué más de lo que te inculcaron es mentira? Entenderás por qué la Iglesia Católica prohibió este libro por 3 siglos, por qué lo quemaron y amenazaron a sus lectores. La verdad que contiene no solo derriba a los personajes, destruye el sistema de autoridad completo edificado sobre ellos. Estás a punto de recibir, sin censura ni filtros, la verdad por la que Spinoza fue socialmente ejecutado. Comencemos por el principio, el supuesto origen de las 3 grandes religiones monoteístas. Abraham, el hombre que forjó un pacto con Dios. Abraham nunca existió. Lo sé, es un golpe demoledor, pero antes de que te resistas, déjame mostrarte la precisión del análisis de Spinoza. Él hizo algo revolucionario, leyó la Biblia como un documento humano analizable, no como una verdad divina incuestionable. Su primer descubrimiento fue el anacronismo imposible. El Génesis describe a Abraham enfrentándose a los filisteos, pero la historia y la arqueología egipcia demuestran que este pueblo apareció en Canaán 700 años después de la época atribuida a Abraham. Esto es una imposibilidad cronológica, una prueba de falsedad. Spinoza no se detuvo ahí. Notó que la historia de Abraham mintiendo sobre su esposa, diciendo que era su hermana, para salvarse y enriquecerse, se repite sospechosamente 3 veces en el Génesis. Esta repetición idéntica es una señal literaria inconfundible de que se insertó un cuento folclórico con ligeras variaciones para rellenar la biografía del personaje. Finalmente, el nombre mismo, Abraham, que significa padre de multitudes, es simbólico y no un nombre histórico. La evidencia más aplastante, Spinoza demostró que las historias fueron escritas durante o después del exilio babilónico, siglo VI a.C., más de 1000 años después de los supuestos eventos. Esto significa que no son crónicas históricas, sino construcciones teológicas creadas para darle a un pueblo exiliado, disperso y traumatizado, una identidad nacional, un pasado glorioso y un pacto divino inquebrantable. Abraham fue inventado para crear linaje, justificar reclamaciones territoriales y unificar a tribus dispares bajo una misma narrativa fundacional. Usaron a este personaje de ficción, con su obediencia extrema, casi asesina, para enseñarte a obedecer a la autoridad religiosa incluso ante lo impensable, estableciendo el mecanismo de control. Continuemos con el libertador, el legislador, la figura que define la relación entre Dios y su pueblo, Moisés. Jamás existió. La prueba de Spinoza es abrumadora y comienza con el silencio arqueológico.
No hay una sola evidencia histórica o arqueológica que respalde 400 años de esclavitud hebrea en Egipto, ni las 10 plagas, ni, lo más importante, el peregrinaje de más de 2 millones de personas durante 40 años por el desierto del Sinaí. Los egipcios registraban todo, pero hay un vacío absoluto sobre este supuesto éxodo masivo. Sin embargo, Spinoza no necesitó la arqueología. Le bastó la honestidad textual. El Pentateuco, que supuestamente Moisés escribió, habla de Moisés en tercera persona, relata su muerte, su entierro y menciona que nadie conoce el lugar de su tumba hasta el día de hoy. Moisés no pudo escribir su propia muerte. Además, ¿cómo podría Moisés autoproclamarse el profeta más grande que jamás existió? Es una prueba innegable de autoría posterior. Spinoza identificó al menos 4 tradiciones narrativas distintas cosidas torpemente para formar el Pentateuco. La pregunta es devastadora: ¿por qué crearon a Moisés? La respuesta es simple: para legitimar la ley. Necesitaban que los 613 mandamientos, esas regulaciones sacerdotales, no parecieran invenciones humanas. Inventaron un intermediario, un legislador supremo con autoridad directa de Dios, cuya palabra era incuestionable. Moisés fue creado para darle peso divino a leyes humanas, el mecanismo perfecto de control. Durante milenios te hicieron obedecer mandamientos que un hombre que nunca existió supuestamente recibió de una montaña que nunca fue tallada por dedo divino. Ahora, el golpe más duro para la teología cristiana: Adán, el primer hombre, el origen del pecado. Nunca existió, nunca respiró, nunca pecó. Por lo tanto, toda la teología de culpa, redención y pecado original está construida sobre un personaje de ficción. Spinoza identificó las 2 narrativas de la creación en el Génesis, que se contradicen irreconciliablemente. El orden de creación es diferente en Génesis 1 y Génesis 2, demostrando que son mitología y no historia. El relato de Adán es una fábula moral, con serpiente parlante, árbol mágico, ángeles con espadas de fuego, que intenta explicar el origen del sufrimiento y del trabajo. La prueba más irrefutable es el descuido de Caín encontrando esposa en la tierra de No, lo que desmiente que Adán y Eva fueran los únicos humanos iniciales. Adán, Adamá igual a tierra, es un arquetipo, es teología, no biografía. Pero aquí está la crueldad: sobre este personaje simbólico, la Iglesia construyó el concepto de pecado original. Te dijeron que naciste manchado, culpable y merecedor de castigo por un acto cometido por un hombre que nunca existió, en un jardín que nunca existió. Con esa culpa instalada, te controlaron, te hicieron buscar la salvación en sus sacramentos y temer su infierno. Sin la ficción de Adán, no hay pecado original. Sin pecado, no hay necesidad de salvación. Sin necesidad de salvación, la Iglesia pierde su razón de ser y su poder. Por eso la maldición. El patrón se repite con los demás pilares. Noé, la historia del arca es ficción y mito prestado. Spinoza demostró que es una adaptación judía del mito babilónico del diluvio, epopeya de Gilgamesh, escrito siglos antes. La lógica lo destruye: la embarcación de madera de ese tamaño se partiría, y la recolección de millones de especies por 8 personas es absurda e imposible. Además, la geología desmiente un diluvio global. Usaron esta historia para atemorizar niños, advertir sobre la ira divina y justificar que la obediencia salva y la desobediencia destruye. Job, el hombre justo y paciente, es ficción didáctica, una parábola. Spinoza vio que la apertura, había un hombre en la tierra de Uz, es la fórmula de un cuento folclórico. La escena donde Dios y Satanás hacen una apuesta con la vida de Job es una construcción literaria para debatir un problema filosófico: ¿por qué sufren los justos? Usaron a este personaje ficticio para silenciar el legítimo grito de dolor de la gente, pidiendo que aceptaran su sufrimiento sin queja y no cuestionaran el sistema. Jonás, el profeta y el gran pez, es un cuento edificante o sátira religiosa. Spinoza sabía que es biológicamente imposible sobrevivir 3 días en el vientre de un animal marino. El relato no busca ser realista, es una fábula moral sobre la misericordia divina. Sin embargo, la Iglesia lo transformó en profecía literal de la resurrección de Cristo, exigiendo que creyeras en lo imposible para validar su doctrina central. Daniel,
El visionario del foso de los leones es ficción apocalíptica. Spinoza demostró con precisión forense que las supuestas profecías de Daniel son en realidad historia disfrazada. El libro fue escrito en el año 165 a.C. y no por un contemporáneo. Los eventos que predice ya habían ocurrido al momento de la escritura. Es un texto de resistencia para dar ánimo a judíos perseguidos. Durante 2000 años usaron las profecías de Daniel para generar miedo al apocalipsis y movimientos mesiánicos, interpretando literalmente un texto que era literatura política para una crisis específica. Ahí los tienes. 7 personajes: Abraham, Moisés, Adán, Noé, Job, Jonás, Daniel. Los nombres que memorizaste y respetaste son construcciones narrativas, inventadas y fabricadas con propósitos específicos de control social, legitimación de autoridad y propaganda política. Spinoza murió socialmente por revelarlo, y la Iglesia censuró su obra porque sabía que sin la ficción de estos personajes, toda la justificación de su poder, sus mandamientos y sus sacramentos se derrumba. Perderían el control sobre tu moral, tu dinero y tu vida. Ahora que lo sabes, la única opción es la libertad. No necesitas intermediarios inventados para conectar con lo trascendente. No necesitas cuentos de patriarcas ficticios para vivir éticamente. No necesitas cargar la culpa del pecado de un personaje que nunca existió. Spinoza destruyó la institución que te controlaba y ofreció una espiritualidad sin intermediarios, una ética basada en la razón y no en el mandato autoritario. Tu valor no depende de rituales. El acto más valiente es enfrentar la incomodidad de la verdad en lugar de refugiarte en la mentira bonita. Spinoza pagó el precio completo. Ahora tú puedes ejercer el derecho y la capacidad de pensar por ti mismo, de no delegar tu intelecto a autoridades que exigen obediencia ciega, y de liberarte de las cadenas de la culpa.